Hola David, Hola, chao. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. Bueno, veo que tenemos más o menos el mismo fondo. Sí, Lo único es que yo con bici y tú con herramientas y bici bici. más todas tus herramientas para trabajar. Sí, hay herramientas colgadas por todas partes. Ya lo veo, ya lo veo. Porque tengo, Está viniendo gente. Veo que el ninja se ha conectado. Ah, si tenemos al ninja, ya estamos. Muy bien, muy bien. como tengo un taller tan grande y mucho espacio que me Sí, sí, sobra, sí, después queremos ver hacer todo el tour completo, ¿no? una hora no sé si es suficiente. Ya, ya. En 2 minutos empezamos. Esperamos que se conecten un poco de personas más que están llegando. Este es Spaghetti Racing, que creo que lo conozco. Es nuestro querido amigo Simon que hizo el primer vídeo en directo de la charla que tuvimos con el maestro de cero, Enrico Bellé. ¿Vale? Y claramente el lema se ha quedado como maestras de aceros, pero después claramente vamos Sí, está bien. buscando otras cosas. Pero el lema nos gustaba y como que nos gusta tanto en Benividi el acero, sobre todo el acero vintage, pero claro, si te gusta el acero vintage te va a gustar el acero moderno y desde ahí es todo un buscar cosas nuevas, buscar cosas custom. Ya, Bueno, yo diría que los radios ya, que, los radios perdona, que, ¿me oyes? sí, sí, te oigo. Los radios que uso son de acero, así que no. Ahí ya nos tocó un insight aquí, ¿eh? Ya tenemos una. Muy bien. Sí. Bueno, yo diría que podemos empezar. Y bueno, hola a todos que estáis aquí en el canal de Benividi. Como sabéis, estamos intentando pasar este confinamiento que quizás un poco se va a aligerir con el sábado que podemos salir a la bicicleta. Yo lo sé que estáis todos en miles de periódicos mirando si podéis salir el sábado a las 6 de la mañana o a las 001 de la noche, como yo. Y nada, pero seguimos buscando nuevas ideas y sobre todo buscando nuevas eh, inspiración para lo que vamos a hacer en el futuro. Ya cuando se podía ir a nuestro club que está en Heroica Café, que nos hospitas y siempre hacemos ahí varias charlas, varios miércoles heroicos que son para arreglar bicis, para hablar entre personas, para tener talleres. Tuvimos una charla con Pautena y sobre cómo se hacen bicis de acero. Seguimos esta ronda con una charla con Enrico Bellé y la semana pasada con Agustín Cavier directamente de Colombia. Y claro, esto es un poco lo que nosotros llamamos, que es un poco el lema de Benividi, el biciclismo sincero. Y en esto, hablando sinceramente con Agustín Encabiet de Colombia, Juan, entrevistándolo, le hizo una pregunta y le dice, ¿tú qué le harías? ¿Qué le cambiaría a tu bici? ¿Qué upgrade le haría de grupo? Y él pasó totalmente del grupo y empezó a hablar de ruedas. Empezó a hablar de ruedas diciendo, si tenés que hacer un cambio en tu bici, hazlo en las ruedas, porque las ruedas son lo que cuenta más en el rendimiento final de la bicicleta. Sobre todo si te gusta ir en subida, tienes que ir con ruedas ligeras, ruedas que ruedan bien. Bueno, no voy a decir yo cómo tienes que ser una rueda, porque tenemos aquí hoy a Davide Frassine de Flatten Wellworks, que tiene su estudio donde montas ruedas a mano customizada para los clientes en el Poblenou, justo aquí en Barcelona. Nosotros de Benividi conocimos a Davide un día que fuimos todos con bicicletas clásicas. Normalmente hacemos días en los cuales vamos en bicicletas clásicas y vamos a visitar sitios. Un día fuimos directamente a su estudio. El problema es que claramente fuimos fundamentalmente a su casa, todos con nuestras bicis de acero, y fue súper divertido porque aprendimos muchos y entonces he dicho,
ese es perfecto para ponerlo en un directo de Instagram con las 40 y seguro van a ser más personas que no están siguiendo. Entonces, bienvenido, Davide, ¿cómo estás? Bien, es mi primer directo. Tranquilo, es mi primer Hasta, directo hasta media hora también. no tenía ni idea de cómo funcionar esta cosa de Instagram. Sí, te entiendo. Nos estamos todos acostumbrando a esta nueva normalidad, que claro, nos falta un poco el contacto humano, pero por lo que podemos, lo hacemos. Y entonces, cuéntanos un poco tu recorrido profesional, ¿no? Cómo llegaste a montar ruedas en Poblenou, aunque sabemos que tú ya tienes un contacto muy bueno con las cuatro ruedas, que no son las del coche, sino los del patinete. Sé que tú ibas mucho en patinete, ¿cómo llegaste desde el patinete a las bici? Ya, bueno, el skate fue lo que me llevó a Barcelona, con la excusa de la universidad, obviamente. Yo venía aquí a estudiar, pero realmente lo que quería hacer era otra cosa. Entonces, los primeros 2 años de universidad, creo, tenía una beca, entonces iba bastante descuidado y hubo un año incluso que con el skate pude pagarme el alquiler, entonces, bien. Pero cuando se acabó la beca necesitaba algo de dinero. Y surgió la oportunidad de entrar en una tienda de bicicletas como aprendiz de mecánico. Y es algo que, bueno, para mí la bicicleta era mi medio de transporte, pero más allá de arreglarme un freno, cambiar el cable del freno y poner un parche para un pinchazo, no sabía hacer nada más en las bicis. Entonces había el mecánico de esa tienda, que es Camilo, que se ofreció a enseñarme. Y yo le dije, mira, vengo aquí todas las horas que tengo libre, vengo aquí, no me pagáis. Y cuando pensáis que esté listo, pues empiezo a venir aquí de horas más, como más scheduled, ¿no? Como más concretas. Y fue así, al final pasó que en un verano él se fue y entonces me dejaron a mí solo en el taller. Estaba Simón, que era el encargado de esta tienda, que me ayudó bastante, pero en el taller estaba solo y llevaba tipo 4 meses de mecánico, o sea, no sabía nada básicamente, ¿sabes? Y fue súper guay porque ahí por cojones tienes que aprender rápido. En plan, Hostia. durante el día en el taller y por la noche vas a mirar vídeos en YouTube, ¿no? Y a leer Sheldon Brown a saco, me lo aprendí todo de memoria. Y ahí fue un poco el comienzo. Y había un chico que venía a montar ruedas en la tienda, porque era una tienda especializada en piñón fijo. Y entonces el material de piñón fijo era un poco limitado. Hablo que era el 2011, creo, 2012. Y al principio a mí me parecía esto de montar ruedas, me parecía fatal, me parecía trabajo de chino, o sea, horrible. No le veía ninguna gracia, porque además el chico, claro, montaba siempre la misma rueda. Era como la rueda del stock de la tienda y se pasaba ahí horas. Y después de un año entró en la tienda un chico de Londres que se llama Martin, con el que él ya se dedicaba en Condor Cycles, solo se dedicaba a montar ruedas. Y con él sigo en contacto, hablamos casi cada semana y pues tenemos mucha relación y él me manda bujes, yo le mando algún radio y tenemos mucho intercambio, es muy guay. Y este chico fue el chico que me hizo apreciar lo que es montar ruedas. Me, Como me abrió los ojos, ¿no? Para decir que vi que esto de montar ruedas realmente es un universo paralelo. Entonces me flipé y justo antes que se marchara le pedí de que me explicara cómo montar unas ruedas. Estuvimos ahí un par de días que monté dos ruedas, creo, algo así. Me hice como un cuaderno con unos apuntes de cosas muy básicas que me explicó él. Y de ahí fue el momento de volver a casa a leer Sheldon Brown, fue quedarme en el taller a montar ruedas. Porque además era como un trabajo que, además de mi sueldo, ¿no? Cada rueda que montaba me daban tipo 10 euros, algo así. Entonces tenía las llaves del taller y me quedaba ahí hasta las 3 de la noche a montar ruedas. Siempre
eran tipo 2 o 3 tipos de ruedas que montábamos, todas de piñón fijo y material muy de batalla, o sea, bueno, pero en plan eran todas ruedas de perfil de aluminio, de 30 milímetros de aluminio, con 32 radios, montadas 3 cruces con un buje de pista y así a saco. Y fue una escuela muy guay porque montando siempre la misma rueda te das cuenta que el material reacciona distinto cada vez. O sea, aunque el aro sea siempre el mismo, pero después de 20 ruedas que montas te das cuenta que hay una diferencia de la una de la otra. Porque al final la densidad del material y tal cambia y no todo es tan perfecto y tan preciso, ¿no? Entonces O ahí sea entra un que poco es un lo de... trabajo de extrema precisión y casi zen Sí, en el momento en lo cual tienes que hacerlo. sí, un poquito sí, un poquito sí. Y es guay eso de darte cuenta de cómo, pues cómo el material reacciona bajo a ciertas fuerzas, porque estamos hablando en una rueda de 32 radios que igual se monta a 110, 120 kilos cada Ujú. radio. O sea, son muchas Sí, tensiones que entran en el aro. Entonces, o sea, ves realmente el material casi llevado, entre comillas, al límite, ¿no? Y ya. ahí creo que sí, así empecé. Y dejé la uni. Estaba escribiendo la tesis y acabé las prácticas en el laboratorio y le dije a mi profesora que ya pasaba. Que me faltan, creo, 3 o 4 exámenes y escribir la tesis del máster. Además, estudié lo mismo que tú. O sea, Ah, sí, economía, entonces, en la web. ah, economía estudiaste, no Sí, estudiaste tú qué ciencias estudiaste. ambientales. Bueno, sí, es economía ambiental. Es Ah, básicamente más de lo mismo. que además yo me fui también, pues yo siempre tuve la idea de trabajar en la investigación, pero Ajá, después sí. de 2 tesis de investigación me di cuenta que el trabajo en el laboratorio no me gustaba nada porque era en plan 10 horas al día mirando en el microscopio, te dolía la cabeza, te dolían los ojos y Ya, tal. no, no. Y pasas a montar ruedas, que es lo mismo, porque estás ahí mirando Exacto. tolerancias de décimas de milímetro y al final es la misma mierda. Pero son cosas que haces con con tus manos y claramente al Sí, final ves los resultados. sí, la Y ver diferencia es esta. una rueda que rueda bien, te lo da todo. La diferencia es esta, que el resultado es más inmediato, porque en la Ya. investigación el resultado lo ves a cabo de los años y en mecánica de bicis ves un resultado chulo cada media hora, ¿sabes? Entonces Ya, es cuestión de ser ávido, como se dice en castellano. ya. Pues Y David, aquí tenemos, cuando hemos empezado a hacer esta entrevista, vamos a recolectar un poco de preguntas en amigos, sí, en personas que conocen el mundo de la bici, y nos llovieron directamente unas cantidad de preguntas sobre rueda que yo flipé. Digo, hostia, es que no vamos a tener el tiempo porque tenemos el tiempo limitado de una hora y es increíble cómo la gente ha reaccionado al tema ruedas. Entonces ya. intentaremos hacerlas todas y a ver lo que sabes. Ujú. Y A ver, a ver bueno, si apruebo, ¿eh? Porque igual hay alguna pregunta que me... yo estoy casi seguro que sí, pero ya vamos a, ya vamos a ver. Porque se supone que esto es una ciencia, pero luego lees libros y hay información de eminencias de ruedas y de ingenieros de la hostia que son opuestas, ¿sabes? Pero Sí, bueno, espero que no entraremos en estos límites. Pero... sí. Bueno, la primera, fácil, es haciendo tus ruedas custom. Se habla mucho de ruedas, se habla muy poco de ruedas custom. Es decir, en el mercado hay miles de ruedas, hay ruedas muy caras, ruedas menos caras, y entonces, ¿por qué una persona debería elegir una, una rueda custom? Hago un pequeño disclaimer, yo tengo ruedas custom que me la hizo él, entonces yo ya sé la respuesta, pero claramente vosotros no, y es muy interesante saber por qué y cómo funciona el mecanismo de cómo se hace una rueda y de lo que es la diferencia, como hemos visto por los cuadros,
de algo hecho a mano, a medida para ti, y algo que te ofrece el mercado, que es igual para todos. Vale. Yo creo que primero hay que decir hacer una distinción. Hay ruedas custom y ruedas hechas a mano. Entonces, la mayoría de las ruedas, aunque las que vengan, digamos, de fábrica, o están hechas a mano enteramente, o en algún momento hay un humano que la coge en la mano y averigua que está Claro, bien, ¿sabes? Aunque haya máquinas muy buenas que fabrican ruedas de la hostia, pero siempre hay una persona en ruedas de media alta gama, hablamos. Siempre hay una persona que tiene que hacer un quality check. Entonces, en lo que son las ruedas custom, claro, aquí se tiene que abarcar un tipo de clientela o un tipo de producto se quiere ofrecer que sea a medida. Como tú quieres un cuadro a medida, tiene sentido también que la rueda sea a medida. O sea, tú vas a una tienda y las bicicletas o las ruedas, cualquier componente en realidad, tiene siempre la instrucción es un límite de peso del sistema. Entonces, yo creo, normalmente las ruedas son 90 kilos, algo así, en las ruedas de carretera. Yo creo que no tiene sentido que una persona que pese 60 kilos como yo tenga las mismas ruedas de una persona que pesa 90 kilos. Eh, Funcionan, ruedan, pero igual se puede ofrecer algo mejor. O sea, algo más que cubre mejor las exigencias que tú tienes, ¿no? Entonces, ahí entra también el tema de si te gusta, yo qué sé, te gusta, vives en los Pirineos y cada día haces 1000 metros de desnivel y tal, quieres un tipo de ruedas. Si vives aquí en Barcelona y vas adelante atrás por la Nacional 2, igual hay otro tipo de rueda que te va mucho mejor. Y esto es para mí la razón por la que yo hago las ruedas custom, ¿no? Y eso, por eso también a mí me gusta mucho y tengo la grandísima suerte de trabajar con bastante artesanos constructores de bicis de acero, ajá. que ahí es como que te penetras bastante porque ellos tienen unas exigencias, unas expectativas y también tienen la confianza de preguntarme a mí algunas cosas, ¿no? Y ahí es realmente cuando la bici montada entera digamos, el más custom del custom, ¿no? Eso es como lo intentas, eh, pues eso, ofrecer algo que sea muy específico y que en principio debería funcionar muy bien. Eso es, para mí. Y hoy en También día, hay una cuestión de componentes, que hay miles de componentes en el mercado y, un fabricante no puede ofrecerte infinitas combinaciones, ¿no? Entonces hay gente como yo que, pues mira, tiene contactos y tal, puede comprar un buje aquí, una llanta allá y mezclarlas y hacer algo que tenga sentido. hoy en día según lo que nos está diciendo, ¿cuál es para ti, para una bici de carretera, bueno, con las carreteras que tenemos, con la posibilidad de ir y de salir de la carretera de vez en cuando e irte a hacer unos kilómetros de gravel para conectar carreteras, entonces, para tener muchas más posibilidades? ¿Cuáles son las ruedas ideales? Y en concreto, claramente a nosotros nos gusta mucho, tenemos en Benividi el cazador de puertos, las subidas, entonces la posibilidad de ir en subida. ¿Cómo tienes que ser una rueda, aparte de ligera, para que sea efectiva en subida, pero para que sea también utilizable en llano? Claramente aquí no estamos hablando de triatleta que tienes que ir en llano por 40 kilómetros, todo recto y con un perfil ancho, o quizás sí, porque otra pregunta que ha llegado es, ¿el perfil ancho no se puede utilizar en subida y tal? Explícanos un poco porque esto es un lío que se puede complicar mucho. Bueno, a este tipo de preguntas siempre se le contesta con depende. O sea, Ya, depende de quién eres y de lo que haces y de cómo vas en bici también. El otro día hablaba con Matías de Legor sí, y que claro, está hablaba, aquí, lo he visto. sí, ¿no?
y él, por ejemplo, valora mucho el hecho que uno puede pedalear más redondo o más, ¿sabes? Solo pedalear así, ¿sabes? Como... y claro, ahí lo notas en una rueda. Si tienes una rueda súper ligera, igual en subida un pedaleo que no es muy redondo puede Ujú. influenciar. Entonces igual necesitas una rueda que sea más rígida y que no pierdas tanto el, digamos, el, ¿cómo decir? La cadencia, ¿no? Obviamente sí, el peso es importante. La rigidez de la rueda que tiene que transmitir bien pues la fuerza del pedaleo. Y luego yo también creo que si tú subes, llega el momento que tienes que bajar. O sea que también tiene que ser una Sí, rueda. Otra cosa importante, ¿estas ruedas son para competir o son para nosotros que vamos a salir y hacemos 200 kilómetros a la semana y ya. tenemos que disfrutar de... Entonces es un poco también eso, el entrar otra vez en juego el tema de la rueda custom. Para mí una rueda es un buen compromiso. Siempre tengo en la cabeza un modelo de ruedas concreto, que son las ENVE 3.4, Ujú. que es para mí un modelo que las he probado bastante y tal. Son caras, pero como estilo de ruedas son, para mí son muy buenas, porque es un poco una rueda que te permite hacer todo, ¿no? Que tienen un buen perfil, o sea que eh, una vez que coges velocidad la mantienes bien, en subida no son demasiado lastre. Claro, una rueda de un perfil de 25 milímetros quizás en subida te puede ir muy bien. Con igual montada con yo sé, una rueda en aluminio igual montada con 28 radios atrás para que no sea demasiado espagueti, digamos. Ajá. Y, y también depende del tamaño del ciclista. Si eres, yo qué sé, de Moulin, una rueda de perfil bajo de 28 radios no la quieres porque igual te va mejor una rueda con un poco más de perfil Ujú. y que además la sabes llevar a buena velocidad y tal. Y porque hay gente que sube puertos, yo qué sé, puertos de por aquí de Barcelona, que los sube a 20 y pico por hora, va muy fuerte, y entonces un poco de perfil ahí le ayuda, contrariamente a lo que sería automático pensar. Yo me pongo un perfil muy bajito y ligerito y me tiene que llevar. Pero sí, pues depende, hay que ver un poco cómo es el ciclista. ¿Y qué cuenta más en tu idea? Porque realmente una rueda, hablamos de la rueda está hecha de varias piezas, ¿no? Los radios, el buje, el aro y claramente las cubiertas. Ahí Sobre las también depende. prestaciones, lo que piensas tú, ¿cuáles son las cosas que importa más? A ver, eh, a veces se montan ruedas muy caras, muy buenas, Ujú. y luego el cliente para ahorrar 30 pavos se pone unas cubiertas de 20 euros. Y ahí Ya, lo pierde anulas todo. todo el trabajo. La cubierta es lo que está en contacto con el terreno. Si pones un neumático de mierda, no vas a disfrutar de lo que es la bicicleta. Ya, Yo creo que seguramente, digamos, lo que influye más en la bici es seguramente el cuadro con su geometría, luego las ruedas y tercero el neumático. Y además, lo guay del neumático es que es entre las tres cosas, es la cosa más barata y la que sí. te da, digamos, a nivel de euros gastados, cambio de la bicicleta, es la que tiene la relación más alta. Entonces, yo creo que merece la pena ponerse neumáticos buenos. De Sí, ahí, leo aquí un Jonathan que me habla de Veloflex, claramente. sí, sí, y yo estoy muy enamorado de Veloflex. Además, son de al lado de casa de mis padres, le hablo bastante con ellos y es muy guay. O sea, aquí parece una Eh, publicidad, pero aquí lo tengo, Veloflex, así que... y también cuando aquí, bueno, hablamos solo de bici de carretera, pero en mountain bike, por ejemplo, cuando me piden montar ruedas, yo siempre tengo la tendencia a decir a la gente de ponerse, de gastar un poco más en el buje y ponerse un Ajá. buje guay y fiable, porque antes o después en mountain bike el aro lo revientas. Entonces,
el buje lo puedes aprovechar. Si es bueno, cortas los radios y montas Ujú. una llanta nueva. Y el buje lo tienes siempre ahí como base, y sabes que te funciona bien. En carretera, pues todo es importante. Tienes que tener un buje que ruede muy fino, que no se pase de Sí. peso. Yo valoro, por ejemplo, para los ciclistas como nosotros, para mí una rueda tiene que ser fiable, Ujú. aguantar muchos kilómetros, muchos. Y el precio, bueno, para algunas personas es importante al final, entonces hay que Sí. mirar eso también. Y que la llanta no sea excesivamente pesada. O sea, igual hay ahora, realmente en una bici en unas ruedas de aluminio de carretera, por ejemplo, las llantas ya hay un nivel ahora de calidad de llantas que eliges una u otra más o menos. Yo tengo controlado unas 10 llantas de productores distintos, pero es casi lo mismo porque el ancho interior es muy parecido, el peso varía, es un rango de 10-15 gramos, el perfil es muy parecido, entonces ahí pues puedes elegir muchas llantas y son muy parecidas, digamos, ¿no? Y entonces, pues, mm, ¿qué iba a decir? Que se Es ha vaya, inventado ¿no? casi todo Porque en es como se ha llegado a un punto que más o menos es eso, ¿sabes? No, tampoco hay, si entras en el carbono sí que hay muchísima más oportunidad para elegir cosas, perfiles y tal, pero una llanta de aluminio que para mí es lo que va bien para el 99% de los ciclistas. Ahí, o sea, hemos llegado a un momento que es una calidad muy buena, a un precio muy accesible. Ujú. Y entonces ahí, una vez que tienes la llanta que sabes más o menos lo que es, pues ahí es elegir los bujes y los radios. Y radios en carretera, por norma general, lo más fino que... Eso cogerlo mucho muy con las pinzas. Pero lo más fino que es posible para que sea aerodinámico, para que sea ligero y un buje que sea de calidad, que Los aguante la bujes, presión. que nos llegó una pregunta sobre los bujes, hablando siempre claro, del tema bujes Chris King, que están considerados como los mejores. ¿Qué tiene de especial respecto a los otros? Y si es verdad. Sí, para mí son igual los mejores que hay en el mercado ahora mismo. Tienen la primera cosa que no es la primera cosa que resulta que cae a la vista, digamos, de muy bueno que tienen, es que a lo contrario de la mayoría de los bujes que tienen, digamos, un eje y los casquillos que se sacan, Chris King Ujú. es un eje único y es tocho. Entonces, Vale. esto hace que el eje sea muy rígido. Al ser muy rígido y flexando poco, los rodamientos no sufren. Sufren mucho menos que en un buje normal. Entonces, al sufrir menos, pues la rueda, digamos, gira mejor con tu peso puesto. Esto que hacemos de coger la rueda y girarla así, no sirve para nada. O sea, esto Vale, no comprueba que el buje vaya fino. Porque el buje vale. va fino cuando tú tienes el culo en la bici. Cuando tienes el peso puesto, entonces se le cargan los rodamientos y ahí es cuando te das cuenta que el buje funciona bien. Entonces, los Criskin que tienen este eje tan rígido hace que los rodamientos no sufran tanto, ¿no? Y la cosa más importante de los bujes Criskin es que los rodamientos, es la única marca que produce sus rodamientos para sus propios bujes. O sea, lo que cualquier otro buje son rodamientos al final de calidad, pero son rodamientos industriales ahora no me sale el nombre, pero que tienen una pista, digamos, tienen las bolas y las pistas son una arriba y una abajo. Y son rodamientos que compras en cualquier ferretería. Los bujes Chris Ujú. King, ¿no? Ellos hacen sus rodamientos. Y si abres un Ahí. rodamiento que Chris King y un rodamiento tradicional normal, te das cuenta que Chris King tiene tipo 3 veces más el número de bolas
que tener rodamiento normal. Esto hace que el peso se reparta en muchísimas más bolas. Entonces, ahí hay como una Sí, sensación de velocidad cuando vas en bici. Y la otra cosa que tienen es que las bolas, en lugar de estar en dos pistas así, están así. Entonces, es como los bujes campañolos que usáis vosotros, que puedes ajustar los sí, conos. Entonces, si coge un poco vale, de orgullo porque le entra agua o cualquier cosa, pues aprietas un poco el cono y puedes, no hace falta el mantenimiento, obviamente, pero es difícil que te coja juego. Es una cosa increíble que tienen estos bujes, es que eh, para hacer el mantenimiento no es sacar rodamientos, tirarlos y poner unos nuevos. No, el rodamiento se desmonta completamente, lo limpias bien y, bueno, a ujú, menos que no haya problemas heavies, eh, pues aprovechas el mismo rodamiento y lo vuelves a montar. Y yo hago bastante mantenimientos de Chris King. El único rodamiento que tuve que cambiar en mi vida es porque lo llevaron a otro mecánico antes de traérmelo a mi casa y el mecánico no tenía una herramienta, no tenía la herramienta específica de Chris King y intentó sacarlo con un destornillador, ¿sabes? Entonces, claro, ahí el rodamiento pues, sufrió, obviamente. entiendo. Pero, pero me han llegado bujes de mountain bike de Chris King secos, sin una gota de grasa y perfecto. O sea, Sin ningún problema. cuestan mucha pasta, pero también hay que pensar que están hechos 100% en Estados Unidos, el coste de la mano de obra ya es otro, ¿sabes? Sí, Pero es una sí, calidad sí. extrema. Vale, Y, entiendo. y son garantizados por vida, creo. Y bueno, O sea, pues es un buje que está pensando para lo compras una vez y si no cambian el estándar de la bici, pues lo usas por toda tu vida. Si lo cuidas, claro. has hablado ahora del tema de, bueno, del handmade, del hecho del made in, en este caso en Estados Unidos. Y hablamos siempre, se escucha hablar mal siempre del, así dicho, made in China. Eh, pero made in China, nosotros sabemos que puede decir cualquier cosa, porque a veces Taiwán, que no es China, se piensa mucho que es made in China, y yo creo que hay muchísimas diferencias entre el made in China. Tú eh, tienes algunas referencias y contacto con esos proveedores, cómo te has encontrado y qué nivel de calidad has encontrado, porque me imagino que es algo que depende también de quién elige el producto. Eh, el Made in China, hablar mal del Made in China no tiene sentido porque ya hemos visto en estos días que todo está hecho allá. O sea, han parado ellos Ya. y no llegaban ni guantes ni mascarillas en Occidente. O sea que, claro, como todas las cosas, hay el Made in China de llanta de carbono que encuentras en AliExpress a 60 euros. Hazte una ¿Tú pregunta. qué? ¿Tú qué? O sea, el Made in China de algunas llantas que pido, tengo un proveedor en China con el que trabajo muy bien Ujú, y es espectacular. O sea, es un producto que tiene un precio bien, yo creo, porque una llanta se puede pagar una llanta 300 euros, 350 euros, depende del modelo, y yo creo que es una calidad muy bien, muy buena. Entonces, pues hay que tener un poco de ojo y ver lo que compras. Si te dejas guiar solo por el precio, aunque esté hecho en Italia o en España o en Inglaterra, pues si tu prioridad es el precio, la calidad seguramente no va a ser guay. entiendo. Pero Bueno, últimamente, eso, normalmente el carbono viene de China, casi todo. Lo guay que ajá, últimamente en Alemania hay bastante y tengo un proveedor también en Italia que está empezando a hacer llantas, no solo para su marca, sino también como un open mold para ujú, constructores de ruedas. Y hacen cosas bonitas y precios también muy competitivos. Muy guay. qué bien. Bueno, música toca hacia media hora y ahora tenemos que sacar la pregunta del siglo. Esta pregunta que nadie quiere hacer, pero la hacemos.
hablando de ruedas, cubierta, tubular o tubeless. Y aquí te dejo la pregunta y me voy porque aquí ya veo comentarios que van a salir y tal. Eh, si hablamos de mountain bike, tubeless obligatorio. Gravel Ujú, también. En carretera, depende. Por comodidad, la cubierta con cámara de aire tradicional es guay. Veloflex con una cámara de látex, perfecta. Tienes que hincharla y ya está. Tubeless va súper bien en carretera. Además, ahora la tecnología tubeless no es la de hace 2 años. O sea, es una tecnología que avanza muy rápido. Y cada modelo de neumático que sacan cada vez va mejor. La primera ventaja del tubeless en carretera que se dieron cuenta, creo que era un estudio de Mavic, demostraron que ujú. la misma rueda montada con mismo neumático, montada tubeless o con cámara de aire, tenías la misma eficiencia, pero con tubeless podías llevar un bar menos de presión y mantener la misma eficiencia. Entonces, esto te da mucha más comodidad. A Ya, vosotros que os gusta ir en los adoquines, esto puede ser sí, interesante. sí. No sé por qué ha dicho esto, me acuerda de algo, me acuerda de algo, de una salida que hicimos contigo. Sí, ¿verdad? Eh, el tubular tiene todavía sentido bueno, en pista, obviamente, y, por ejemplo, las contrarreloj, que todavía usan presiones muy Sí, elevadas, pues el tubeless no puedes hincharlo a 8 bares o 9 bares. no. El tubular sí. Eh, y, por ejemplo, en el Giro de Italia del año pasado, me parece que alguna contrarreloj, alguien llevaba tubular atrás y tubeless delante. Eso es Hostia. interesante, porque igual de atrás llevaba una presión muy, muy elevada, 8,5, 9, Ujú. Que y es donde delante, tienes el peso. sí, y delante para tener un poco más de control, también para tener un poco más de aerodinámica, porque al llevar eh, igual una llanta un poquito más ancha que hace un balón un poco más redondo y tal, es más aerodinámico un perfil así, que lo puedes llevar con tubeless. Y encima, igual llevas un poquito menos de presión, igual llevas 7,5 o 7, tienes un poco más de control y yo creo que lo hicieron por eso. O sea, para llevar dos Claro, presiones bastante distintas, porque el tubular, igual si lo hinchas a 7 para tener más comodidad, pero estás perdiendo esta ventaja que con tubeless no pierdes, ¿sabes? vale. Y los tubeless Y tienes que luego ir, ahí es lo que decía antes, es como es digamos, un hilo de conversación muy, muy actual. Puedes encontrar en internet 10 artículos científicos o pseudocientíficos que te sí, dicen cosas distintas. Yo creo ya, que para nosotros tienes que guiarte con tu propia sensación. Lo que tú notas en tu bici es lo correcto y ya está. Fácil. sí. Yo tiro por el tubeless, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Estamos viendo también que los tubeless están yendo siempre a una medida más, un poco más ancha, ¿no? Como muchas veces se encuentra, sí de 25, pero de 28, de 32, hasta 32 ahora se está poniendo casi fashion en carretera. Esto va a afectar las ruedas, me imagino, el ancho de la rueda, ¿no? Sí, Y justo ahora estábamos hablando con Simon, que hizo la entrevista a Enrico, de la rueda más ancha, rueda de un perfil más ancho, claramente porque creo que al tener una cubierta más ancha, todo tienes que ser aerodinámico al mismo nivel. ¿Qué sí. ventajas tú crees que tienen estas ruedas? Creo el confort seguro, pero quizás hay otras, ¿no? Claro, eso de poner el neumático más ancho siempre se debería acompañar con el aro con un ancho Sí, interior más ancho. Eh, También, de ahí viene también el mountain bike otra vez. O sea, es de ahí donde descubren las cosas y luego las pasan a carretera. Se dieron cuenta que con un neumático más ancho, ujú, perdona, con un aro más ancho, sí,
el balón del neumático se hace como, se hace más redondo, ¿no? Así. Y entonces lo que pasa es que la huella que deja el neumático encima de, o sea, cuando tú estás puesto en la bici, ¿no? Ujú. La huella del Sí. neumático en la carretera, en lugar de ser estrecha y larga, se ponía más corta y más ancha. Esto, la superficie total de la huella va a ser menor, pero en curva también te da mucho más estabilidad. Entonces es más cómoda Ujú. y aunque sea más ancha, realmente estás pisando tienes menos roce. Este era el argumento principal. Ah, vale, entiendo. Y también tienes más volumen de aire que mountain bike es guay. Me imagino. Y el tema de una vez, una de las primeras que nos conocimos, me hablaste de la capacidad que tiene ruedas con bujes diferentes de tener un punto muerto, el punto muerto cuando pedaleas, más o menos. Y me acuerdo de probar unas ruedas de baja gama que venían con mi bici y que realmente se notaba mucho, sobre todo en subida tener este punto muerto y con una rueda, con un buje realmente de otro nivel, que puede ser un Chris King, puede ser, puede ser también otras cosas, te va a cambiar mucho este punto muerto. Y entonces es decir que la Esto potencia si que lo notas en transmite, subida es porque no pedala es muy redondo. eso seguro. O solo porque hacemos tu vida, porque estamos tarados por eso. Sí, sí, se nota, se nota. También tiene sus pros y sus contras. Y también hay muchísimos sistemas de transmisión del núcleo al buje Ajá. son, que depende, cada buje habría que verlo por su cuenta. Por ejemplo, los de T-Swiss, que son los más famosos, tienen dos anillos Ujú. parecidos a Chris King, parecidos, que se enganchan así. Y ellos te ofrecen la posibilidad de cambiar los anillos para meter unos que tienen más puntos de enganche. La ventaja es la que dices tú, que tienes más puntos de enganche y este punto muerto se reduce. Pero también tiene el problema, en este caso, que como los dientes son más pequeñitos, tienes que cuidar más la rueda. Porque es más fácil que al entrar un poco de suciedad o alguna grasa que se ponga un poco espesa, pues te haga rueda libre, ¿sabes? Hay todo, bueno, hay que ver cada aguja cómo está hecho y ver si se puede hacer el upgrade y tal. Normalmente lo clásico es los bujes que llevan, no sé si tengo aquí, bueno, que llevan tres trinquetes, por Ajá. ejemplo, y son como tres lenguas de acero que se enganchan con un muelle que se enganchan en la pared del buje exterior. Entonces es lo que te permite transmitir el pedaleo. Y es el que hace ruido cuando dejas de pedalear. Los bujes que te monté a ti, por ejemplo, Sí. tienen este sistema, pero en lugar de tener tres, tienen seis y trabajan alternados, ¿no? A veces trabajan tres y a veces trabajan los otros tres. Por eso, esta es la manera más fácil de doblar los puntos de enganche, por ejemplo. Los puntos de enganche esto. Mm. Y bueno, últimamente estás trabajando también un poco por nuestra culpa, tenemos que admitirlo, con ruedas vintage, entonces con bujes vintage. Viendo claramente cómo ha ido la innovación, ¿cuáles las diferencias que ve entre buques de los años 70 de Campagnolo y tal y los buques nuevos? ¿Esto es todo de rodamiento sellado o hay algo más que tenemos que...? Porque sí, claro, nosotros conocemos los conos, lo quitamos, le ponemos grasas y ya está. Primero de todo el cassette, porque si metes un cassette moderno en los bujes estos, no se enrosca. Ya no, ya. Primero es esto. Claro, ahí en los bujes antiguos todo el sistema estaba en el cassette. Y el buje no hay mucha diferencia entre un buje de pista antiguo y un buje de carretera antiguo. Cambia un poco el espaciado, pero
hay algo que se rosca ahí y tal. Los bujes antiguos tienen una ventaja tremenda comparado con los modernos, que antiguamente el espacio en el cuadro siempre es Sí. 130 milímetros en carretera. Pero los piñones antiguos eran 5, 6, 7 y los de ahora son 11. ¿Qué pasa? Esto te tiene que cambiar toda la geometría del buje. Y entonces lo que va a pasar, lo que pasa es que tienes que cambia el aparaguado de la rueda, digamos. Antes Ujú, tenías una rueda que... Y este paraguado es un poco complicado, pero digamos, cambian las tensiones en los dos lados de la rueda. Entonces, antiguamente tenías una rueda de 32 radios con tensiones derecha e izquierda muy parecidas porque no era muy asimétrica la rueda, digamos. Ahora, como necesitamos dar espacio al cassette de 11 velocidades, pues la rueda, en lugar de ser así, digamos, los radios se han puesto así. ujú. Entonces, estos radios salen de la llanta con un ángulo mucho más pequeño que los radios del non-dry side. Esto hace que la diferencia de tensiones entre el lado piñón y el lado no piñón sea muy grande. Y esto a nivel estructural de la rueda puede ser un problema. Y esto, claro, ahora se puede hacer porque también hubo una mejora, digamos, en los materiales y tal, y se puede obviar un poco el problema. En las ruedas de carbono esto lo notan enseguida quien va con los frenos muy apretados, muy cerca, que cuando te levantas de pie en los pedales, en un lado roza y en el otro no roza, ¿sabes? Ujú. Ah, ok. Ahora te pedimos, que estamos casi acabando, dos consejos y después pedimos si hay alguien que hace unas preguntas. El primer consejo, nosotros no hacemos, mucha gente, no hacemos ninguna manutención a nuestras ruedas. ¿Cuál es la manutención mínima que tenemos que hacer para que se salven, que sean clásicas o no? Y sobre todo, si nos tenemos que comprar unas ruedas nuevas, ¿hace falta gastarse un pastón en las ruedas exóticas como la lightweight o tal? ¿O Eh, vamos a Primero, buscar unas ruedas custom? Bueno, ya sé que esta es una pregunta que no sé qué hacer, pero la hago igual y sobre todo que tenemos que buscar, antes tenemos que saber lo que queremos de una rueda, me imagino. eh, primero hay que hinchar las ruedas para hacer buena manutención. Sasca, esto es Y muy no, importante. no, no, Anotarlo todos los 62 que estáis por aquí, porque veo mucha rueda mal hinchada. sin pasarse también. Ya, Hay ya. mucha gente que va por ahí con 8 kilos y no hace falta absolutamente. Eh, Manutención que puedes hacer, mantenimiento que puedes hacer tú en casa, pues eso, hincharla, limpiar la bici, ya es medio trabajo hecho. Sin sumergir la bici en agua, como hace mucha gente. Un poco de agua, limpiar la cadena para quitarle la arenilla, sin no meter demasiado aceite en la cadena, también es muy buena técnica. Que si cada 150 kilómetros tienes que meter 3 gotas de aceite, yo creo que va muy bien. Eh, Averiguar que el estado de los neumáticos para ver que no haya cortes, para que no encuentres sorpresas raras. Ujú. Y ver si las llantas no tienen llantazos, no tienen golpes raros. Giras la rueda, ves que en las pastillas más o menos está centrada. Y bien, vosotros con las bici clásicas tenéis una ventaja muy guay, que si la bici está fuera de 2 milímetros, de la rueda está fuera de 2 milímetros, no pasa absolutamente nada. Una rueda de carbono que está fuera de 2 milímetros lo notas muchísimo. Y, y la última cosa que puedes notar en la bici, cuando sacas la rueda, giras a mano los rodamientos, si ves que hay como arenilla y raspan, pues ahí sería mejor, muy recomendable, abrirlos, limpiarlos bien antes que se piquen los conos y ahí es sobre todo con vuestras bicis, que los recambios es un poco coñazo, imagino, encontrarlos. Ya. Y Bueno, como era
Y la la otra segunda parte. pregunta era si hace falta gastarse tanto dinero en ruedas Ah, exóticas para no, todos o vamos para el custom, vamos para algo que de verdad necesitamos para lo que necesitamos. me he vendido muy mal, tengo que decirlo, porque al Ah, principio no he dicho la cosa más importante de las ruedas custom, que por un precio mucho más bajo, unas ruedas custom es seguramente una rueda de más calidad de una rueda hecha de fábrica. 90% de las veces, una rueda de aluminio custom a partir de 400 euros tienes las dos ruedas y son de una calidad excepcional, yo creo. O sea, no hace falta, para mí no hace falta gastarse muchísimo dinero para tener ruedas buenas. Luego, si haces 15, 20 mil kilómetros al año y quieres algo de verdad, pues sí. Y quieres notar alguna sensación guay y usar ruedas de carbono, sí es necesario gastar un poco más de dinero. 15, Pero 20 mil kilómetros son, eres casi un profesional, es decir, son bueno, muchos. Hay tengo aquí muchos... seguramente, hay alguien que nos está escuchando que los haces, porque Sí, sí, los sí, no, conozco sí. y tal, y eso es importante. Y sobre todo es importante también decir que una ruedas custom te la puedes hacer como quieras, es decir, hoy en día, y será el próximo fashion, el bikepacking está siendo siempre más importante. Ahora va siendo también de moda poner los bujes con dínamo, dínamo que no es la dínamo de hace Mm. tiempo, es el dínamo que te carga todas tus herramientas. Esto Puede ser GPS. yo creo que es el futuro, ¿eh? La Dynamo. No solo para bikepacking, pero incluso la gente que se mueve por ciudad, la Dynamo es fenomenal. O sea, Claro, te para mí carga todo. es un buje de Dynamo es... Yo siempre estoy muy, muy contento cuando tengo que montar una rueda con Dynamo, porque me parece algo, no solo un algo para salir en bici y disfrutar, sino que me parece algo que tiene como una utilidad más, ¿sabes? Ya. Me gusta mucho la idea En, de tener... en teoría, aquí tengo un pequeño ventilador que lo estoy utilizando por Swift porque me se calienta el puto día. A ver, pues Y tú llevas tú ventilador en la imagínate bici. claro, tú eso, de un día de calor en un col de pal, como nos ha pasado a quien está escuchando, eso debe ser muy útil. Aparte de todos los GPS y tal, tonterías así son útiles también. Ya, pero cargar el móvil, cargas el Sí, GPS, tu tienes luz, luces. claro. Yo me he montado la Dynamo, la tengo en dos bicis. Y si pienso el dinero que he gastado en luces USB que he perdido y lo que vale la Dynamo, tenía ahí, ¿eh? Sí, sí, te imagino. Bueno, tenemos, Y creo, 5 minutos antes que nos quiten el directo, porque aquí es así, te quitan el directo a los 5 minutos. A ver si tenemos una preguntas eh, aquí, a ver si lo veo. luego puedo leer todos los comentarios estos. Hay muchas En cosas. teoría sí podemos subir, pero no veo preguntas. Vamos, chicos, hacéis una preguntas, así, Putas luces que en se plan pierden. interactivo. Ay, bueno, y ya las Que me he Dynamos perdido, no, buenas. que me he perdido que están ahí hablándose entre ellos. Seguramente es el tema de las tubeless, seguro. ¿Qué dinamo recomiendas de 6 velocidades? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? ¿Qué Dynamo. dinamo recomiendas de 6 La- de 6 vatios que yo, no de 6 velocidades, perdón? Yo De uso Lorenzo. son. Ah, 99% de las veces uso son. No hay mucha elección. Las de Shimano son, bueno, ¿no? Para tener una Dynamo que puedas usarla incluso en carretera, tiene que ser son. Y tienen un control de calidad elevadísimo. Eh, si tienes algún problema con la Dynamo, se la puedes mandar y te hacen ellos todo el service, te la devuelven nueva. Dynamo son o son. Es un poco más cara, obviamente, pero merece la pena. Y es como lo que decía de Chris King, eso compras una vez en la vida. vale.
Aquí nos hablan de 650B. Esta es un gran tema. Es decir, y aquí entro yo también. Una bici de carretera que tenga dos ruedas, la de 650 y la de 700. ¿Se puede hacer? Es la gran ventaja de tener el disco ahora. Es lo que está, la mayoría de los constructores de cuadros ahora hacen bicis de gravel que admitan un neumático de 700 a partir de 700 por 25 hasta 700 por, no sé, 35 creo. Sí. Bueno, depende de... Y luego le metes una rueda de 650B con un balón de 40 o 42 y tienes un mini mountain bike. Sí. Para contestar a Jordi, sí, 650B y 27,5 son lo mismo. Y a ver si tenemos otra. Spaghetti Racing, Simon, me dice 12 velocidad, ¿qué problemas y cuál ventaja? Hostia, eso es complicado. Es demasiado nuevo, no sé. No, dicen en principio la mayor problema que le veían era que la cadena que se gastaba muchísimo y tal. Pero dicen que lo que han hecho es los laterales de las cadenas, es mantener el mismo ancho, o sea que se desgastan igual que las 11 velocidades. Y problemas, ¿qué más problemas? Pues ahora el coste. Aquí en un Ya, par de años igual serán más baratos. ya. No, Bueno, chicos, he probado solo el super récord de Campagnolo con 12 velocidades. Y bueno, esto va bien porque tiene que ir bien. bueno, yo quiero agradecerle a Davide para habernos quitado muchísimas dudas. Creo que hemos aprendido muchísimo porque el tema ruedas es el tema siempre de lo cual se habla y se encuentran muy pocas informaciones. De cuadros se encuentran, de grupos se encuentran, se habla muy poco de ruedas. Y entonces muchas gracias para quitarnos muchas dudas. Seguro Espero, que podemos repetir espero ver esto. estas dudas y no haber puesto más. Bueno, en principio estas charlas sirven para crear más dudas. Entonces, Exacto. Bueno, cuando tendremos Heroica abierto, podemos volver a hablar y vernos. Y sí, bueno, la creo que idea nos es... veremos también de lejos en la carretera en los próximos días, si nos dejan salir a 10 metros de distancia Sí, sí. y nos saludaremos ahí. Entonces, te agradezco, muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que han estado aquí y, y ya vamos a volver a darle pedales a nuestras queridas bicis y a las ruedas sobre todo. Muy bien. Gracias.